Sí. Sí, ok, bien. Me quedé en el tema del carácter de Dios, el carácter inmutable de Dios. Dios no puede cambiar, por lo tanto la ley tampoco puede cambiar. Esto es de verdad un fundamento justificable. Tenemos que partir de premisas válidas, no de premisas inválidas. Como el carácter de Dios no cambia, su ley tampoco cambia. ¿Qué es lo que estuvo rigiendo la ley? Un pacto. El pacto decía que tenías que cumplir absolutamente todo y si no, no podías vivir. Tenías que cumplir todo para vivir. Como ese pacto regía la ley y ahora estamos en otro pacto que también rige la ley, el nuevo pacto es por fe en el Mesías. Nos quita la presión de cumplir toda la ley. Eso no indica que no estemos interesados en cumplir casi todo, o por lo menos tengamos ese interés en servir a Dios por agradecimiento, en servir a Dios porque nos ha salvado. Entonces, no, guardar el Shabbat de verdad que está a disponibilidad como todos los demás mandamientos. No hay ningún problema con el Shabbat, no es judaizar, no es caer de la gracia, para nada. Caer de la gracia sería negar la suficiente salvación del Mesías. Eso sí sería judaizar. Entonces hay varios puntos acá que no se han entendido, ese es el problema. Cuando Pablo habla de ley, incluso está hablando de ley del pacto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley es buena, Pablo lo dice muy claramente. Y si es buena, entonces hay que cumplirla. Lo que ya no nos rige es el pacto. Esto es lo que ya no nos puede regir. No estamos en ese pacto, no podemos estar en ese pacto porque caeríamos de la gracia, etcétera, etcétera. Pero la ley sigue siendo exactamente la misma. Ese es Pero el punto por lo menos en principal. ese punto del sábado estoy de acuerdo. Está a disponibilidad el que lo quiera celebrar, por eso te lo dije anteriormente. Claro, yo estoy en contra de que quiera uno guardar el Shabbat a la manera del Antiguo Testamento porque cree que es un mandamiento que sigue vigente. Yo no tengo problema. Y repito, esto creo que te traerá bendición. Pero cuando yo veo el Shabbat de otra forma, porque yo estoy en Cristo, el mí que me justifica es Cristo, y para mí Él es mi Shabbat y Él es mi descanso, y yo siento que cumplo gracias a mi fe en Él, nadie me puede decir que yo estoy en pecado, es lo único que yo digo. Eso creo que es la falta, no que no se celebre el Shabbat, ni mucho Pero menos, me estarías diciendo que ya no se puede pecar. que ya no se puede pecar, claro que se Sí, puede pecar. que ya no estás en pecado a pesar de que infrinjas la ley. No, yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que yo tengo que esforzarme siempre. Tenga fe en Cristo, yo tengo que esforzarme siempre por cumplir los estatutos y mandamientos que veo en el nuevo pacto. Y en lo que yo no pueda cumplir, porque Dios va a ver ese esfuerzo en mí, lo va a ver. Él me justifica, eso estoy diciendo. No que digo, es ok, no voy a hacer nada porque igual Jesús me justifica. No, ahí sí estaría jugando con la gracia de Dios. Yo tengo que hacer mi parte y en lo que yo humanamente, que es obvio, no puedo, Sí. es cuando entra Cristo que cumple la ley por mí, que la cumplió. Y ahora cuando dice, Cristo dice, yo no vine, o esto termino y le voy a hablar a Peregrino rápido. Dice, cuando dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Claro, pero para los cristianos, ese es mi pensar, para los cristianos sí está abolida, porque yo ya estoy en la gracia. Yo no quiero vivir bajo la ley. Ahora, a los que quieran vivir bajo la ley, que todavía hoy, 2025, hay personas que están bajo la ley. Claro, está vigente, por supuesto, para ellos. Incluso Pablo en una frase dice, a ustedes que quieren seguir viviendo bajo la ley, les pregunto, ahí lo dice. Entonces, yo no estoy bajo la ley, no porque no quiera, es que la Biblia me dice que no lo estoy. Y yo tengo que obedecer a la Biblia, al nuevo pacto. Ahí estoy yo. Peregrino, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo ¿Cuál es tu andan? opinión? Tú Bendiciones. como menos has escuchado. Tratemos de no pisarnos, por favor, si no pongo tiempo, Claro. pero hasta ahora estamos bien. No, está bien. No, tú me dices a mí. Bueno, es evidente que las personas que han decidido irse a vivir al antiguo pacto es una decisión personal en cuanto a decisión. Por otro lado, también creo que hay muchas personas que han sido engañadas, que no han entendido y que no entendieron el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia es clarísima. La Biblia nos habla del pacto que se hizo con Abraham.
La Biblia nos habla del pacto que se hizo en el Sinaí. La Biblia nos habla del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y Jeremías anuncia un nuevo pacto. Y dice que ese nuevo pacto no sería como el pacto antiguo que hizo con sus padres el día que los sacó de la mano para librarlos de la tierra de Egipto. Y que ese nuevo pacto traería su ley, que sería la ley puesta en el corazón del creyente. Y esa ley no puede ser la misma ley del antiguo pacto, porque el pacto dice, no es como el que yo hice con sus padres. Segunda de Corintios, acabo de hacer yo un estudio de Segunda de Corintios, donde nos muestra la diferencia de los dos pactos. Y dice Segunda de Corintios que la ley que se puso en el corazón del creyente es la ley del nuevo pacto. Porque la ley del antiguo pacto, que fue grabada en piedras, haciendo referencia a los 10 mandamientos, dice que es un ministerio de muerte y de condenación. Dice que ese ministerio fue dado con gloria, pero que esa gloria había de perecer. Entonces es imposible que siendo un pacto de muerte y de condenación, sea ese mismo pacto que Dios ponga en el corazón del creyente en el nuevo pacto. Estoy de acuerdo. Siendo que el nuevo pacto es un pacto que permanece, es una ley que vivifica, es una ley que da vida, es la ley del Espíritu. Porque dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, haciendo referencia a la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por ahí hay diferentes opiniones. Yo sé que Adolfo tiene una opinión diferente de que la letra mata, pero el texto es claro. Y el texto está diciendo que la letra mata haciendo referencia a la ley de Moisés. Porque el mismo texto te está mandando a Éxodo 34, donde se le dieron los 10 mandamientos por segunda vez a Moisés, donde Moisés baja con el rostro resplandeciente, y es esa ley a la que se le llama ministerio de muerte y ministerio de ¿Me puedo condenación. preguntar algo? Entonces, Va a terminar. entonces no puede ser la misma ley, porque estaríamos diciendo que en el nuevo pacto se puso un ministerio de muerte y un ministerio de condenación dentro del creyente, No. siendo que el mismo capítulo te está haciendo la diferencia entre los dos pactos y las dos leyes. Y es evidente que está diciendo que no es la ley del antiguo pacto la que se puso en el corazón del creyente. Hay diferencias abismales. Si tú me ayudas rápidamente a poner una presentación, te prometo que es 1 minuto, para mostrarte las diferencias que hay entre los dos pactos. Déjame ponerla aquí. No me voy a tardar más de 1 minuto. No me voy a tardar más de 1 minuto. Yo tengo también diapositivas, tengo 25 diapositivas del tema, o sea... Me parece bien. Te felicito. No las ofrecí porque igual esto no es un monólogo, o sea... Te felicito. Después de aquí, yo creo que... De todas maneras, nunca necesita nada, Adolfo. Él siempre viene nada más así porque él maneja el tema, pero ¿puedes ayudarme? Miren, no, yo te estoy diciendo que para que hablemos todos, no, o sea, si vas a hacer un monólogo... Esto es rapidísimo, mira, las diferencias. Verso 6, pacto de letra, pacto del espíritu. Verso 6, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Verso 7, ministerio de muerte. Verso 8, ministerio del espíritu. Verso 9, ministerio de condenación. El mismo verso 9, ministerio de justificación. Verso 11, lo que perece. Verso 11, lo que permanece. Son diferencias abismales. No puede ser el mismo pacto, no puede ser la misma ley y no puede ser aquello que se puso en el corazón del creyente. Con esto se las dejo. A ver, solo quiero puntualizar algo. Estoy de acuerdo en parte porque el pacto que teníamos
o que estaba o que está en el Antiguo Testamento y que regía al pueblo antes de Cristo, era un pacto que te decía que si no cumplías todo ibas a morir. ¿Sí? Pero era el pacto. Ahora, si yo les preguntara, ¿amar a Dios en el Antiguo Testamento era muerte o era bendición si lo cumplías? Era bendición. Amar a Dios siempre ha sido una bendición y eso no ha cambiado. No es pacto ni servicio de muerte amar a Dios y amar al prójimo. Eso no puede cambiar porque es la ley del carácter de Dios. Lo que sí cambió fue el pacto. Entonces, la ley escrita en los corazones es la misma ley. Amarás a Dios, amarás al prójimo, no matarás, no mentirás, pero en el nuevo pacto. Eso sí es verdad. Porque de lo contrario me tendría que comprobar cómo es que amar a Dios o amar al prójimo me viene a causar la muerte en el Nuevo Testamento. Obviamente no. Y no es por el pacto, sino que porque la ley siempre ha sido buena, absolutamente buena. En el Antiguo Testamento es llamada el camino y es llamada vida incluso. Pero el nuevo pacto es porque no pudimos cumplirla. No quisimos. La palabra en sí no pudimos. Es no quisimos realmente. Porque la Tanakh dice que no es imposible, que no está lejos, que no está en el cielo. Eso es lo que dice la Tanakh. Ahora, de que no quisimos cumplirla y que nunca vamos a querer cumplirla porque somos pecadores, literalmente, eso nos trae a nosotros la vida en Cristo cuando confiamos en Él, cuando tenemos la fe en Él, cuando vemos a Él. De hecho, ya estaba profetizado. Entonces no es una ley diferente, es un pacto diferente, que es algo abismalmente incorrecto de parte de Peregrino decir que es otra ley. Ahora, la ley del pacto sí cambió, porque obviamente ya no se podía mantener en el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Y si no los cumplís, estás en pecado porque todavía se puede pecar. Por eso tenemos abogados en el cielo. No tendríamos abogados sin que puedan ser acusados de pecado. Eso es lo que sucede. Entonces, las diapositivas están bien, yo tengo montones también, no las quise presentar obviamente porque pues esto es un diálogo, no es una clase privada ni es un monólogo. Entonces está muy bien, pero hace falta responder a esas preguntas, hermanos. Por ejemplo, yo hoy en día puedo tener imágenes y arrodillarme ante ellas según Éxodo 20. Obviamente no. De lo contrario, sí podría hacerlo, si es que es otra ley y es, como lo dice Peregrino. Pero no puedo hacer eso. No porque lo diga el Nuevo Testamento, sino porque ya lo dice el Antiguo Testamento. Yo no puedo tener imágenes. Pero ahí está un punto. Ahí está precisamente el punto. Tú quieres obedecer eso, por ejemplo, de las imágenes, porque lo dice el Antiguo Testamento. Dice, no porque lo diga el Nuevo Testamento. No, yo lo obedezco porque lo dice también el Nuevo Testamento. Es que sí, pero es esa misma ley, Luis. Es la misma. Por eso, si eso te lo reafirma en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la ves, pues claro que la vamos a aceptar, porque el cristiano no es que está sin ley, sin ley, que no pueda hacer lo que le da la gana. Estamos hablando del Antiguo Pacto, la ley antigua. Cuando dice la ley, ¿qué significa eso? ¿Es la ley? Depende de qué ley. La ley sacerdotal, por ejemplo, está abolida. Cuando dice que si eres guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Qué ley es esa? Dice te pregunto algo. Primero respóndeme y te pueden preguntar. ¿Cuál ley es? Ok, te respondo entonces. Los guiados por el Espíritu de Dios cumplen los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12. No, dice que no están bajo la ley los que son guiados por el Espíritu. Así, claro. No están bajo la ley. Es que obviamente no pueden estar bajo la ley porque cumplen los mandamientos, Luis. Apocalipsis 12 lo dice. Claro, porque son guiados por el Espíritu. Exacto. Bueno. Apocalipsis 12 dice, mira, Apocalipsis 12, aquí está la paciencia de los santos, los Kadosh, los que cumplen los mandamientos de Dios y retienen la fe en el Mesías. ¿Sí? Si me preguntas, ¿puedo ser salvo cumpliendo mandamientos sin la fe en el Mesías? Obviamente no, eso sería una locura total. Obvio que no podemos ser salvos sin el Mesías. Aunque pudiésemos cumplir los 10 mandamientos, aunque los cumpliésemos a la perfección, no podríamos ser salvos jamás. Porque la deuda generada cuando incumplís un mandamiento, te voy a poner un ejemplo claro.
Hagamos de cuenta que yo cumplo los mandamientos hoy. En este día, yo no levanto falso testimonio, yo no miento, yo no mato con mi pensamiento, porque también se puede matar con el pensamiento. Yo cumplo los 10 mandamientos hoy. Pero ayer no los cumplí completamente, ayer fallé, ayer me enojé, ayer ofendí. Esto me generó una deuda. Por lo tanto, esa deuda, al ser impagable por mí, ni dando mi vida, ni siquiera la vida de todos los seres humanos podría pagar una sola vida, entonces yo necesito al Mesías, sin duda alguna. Aquí no estamos negando la suficiencia salvífica del Mesías. Lo que se está negando es que sea otra ley diferente, a excepción del pacto que regía la ley. Decía, si tú, por ejemplo, cumplís 9 mandamientos de los 10, pero fallas en uno, dice el pacto, entonces vas a morir. Pero es la misma ley. Lo acabas de decir, no podemos tener imágenes porque ya lo dice Éxodo y porque se ratifica en el Nuevo Testamento. Exacto. Por eso lo creo. Pero tú quieres seguir pegado. O sea, no. Ahorita te dejo hablar, Peregrino. Es que Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, Luis. O sea, yo no te estoy diciendo, yo no necesito a Cristo. Lo que te estoy diciendo es que bajo la cosmovisión de ustedes, el Nuevo Testamento vale más que el Antiguo. Pero lo que yo te estoy diciendo es que son lo mismo. Jesucristo viene a decirnos lo que ya dijo en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo dio la ley en el Antiguo Testamento, porque es Dios. ¿O quién le dio la ley a Moisés? ¿Otro Dios? No, el mismo Dios se la dio. Por eso te estoy diciendo, ya lo dice. Es que Jesucristo ya lo dijo. No hay necesidad que lo repita continuamente en el Nuevo Testamento. De lo contrario, podríamos casarnos, por ejemplo, con un buey, o con una oveja, con el perro. Podríamos casarnos porque el Nuevo Testamento no dice textualmente el tema de la zoofilia y el Antiguo sí lo dice. Y tenemos que seguirlo respetando, obviamente. No porque el Nuevo no lo diga, vamos a decir, bueno, entonces esto ya se puede hacer. Es Dios mismo, es el único que lo dijo, el único Dios lo dijo en el Antiguo Testamento y es por eso que no veo cuál sea el problema realmente. Adelante, Peregrino, te toca. Ok. Bueno, como no lo apunté, va a ser el primero que voy a hablar. Adolfo dice que él vive bajo el antiguo pacto, pero que si él falla y quebranta los mandamientos como la ley... No, solo un momento, yo no dije yo no dije eso. Yo no vivo bajo el antiguo pacto. Yo vivo bajo el nuevo. Bueno, tú dices que no, pero tus acciones dicen que sí. Te voy a decir por qué. Bueno, si no me vas a creer, entonces puedes ir a tu canal a hacer un monólogo. Escucha lo que dijiste. Pero mira, Luis, le estoy diciendo que no. Nos pones tiempo. ¿Cómo le hacemos? Hagamos una cosa. Yo no puedo quedar mucho tiempo, pero vamos a hacerlo por tiempo para que no se pisen. O dale 3 minutos cada uno. Dale. Y yo también 3 minutos, ¿no? Pero... yo no dije eso, Peregrino. 3 minutos. Bueno, te voy a ponerte el tiempo, espérate. Adelante, dale. Adolfo no dice que vive bajo el antiguo pacto, pero Adolfo dice que si él cumple los 10 mandamientos ayer y hoy los quebranta, obviamente, y que eso ya lo condena a la muerte, eso es vivir bajo el antiguo pacto. Entonces, como él no puede salvarse por sí mismo, él tiene que recurrir a Cristo. El problema es que en Romanos capítulo 7, del 1 al 6, Pablo es explícito y dice que no se puede vivir al mismo tiempo en los dos pactos. Porque si uno vive y quiere vivir al mismo tiempo en los dos pactos, sería llamado adúltero. Entonces, tú no puedes pretender cumplir la ley de Moisés y cuando tú la quebrantes, porque sabes que allá no tienes perdón, puedes venir al nuevo pacto a pedir perdón a Cristo. Eso te haría un adúltero, aparte que tú no puedes poner remiendo de tela nueva en vestido viejo, porque el vestido viejo entonces el remiendo nuevo jala la tela y se hace peor la rotura. No se puede, por una parte. Por la otra, dice que si la ley dice que si amamos a Dios, que si eso es maldición, es que él no entiende la ley. Eso a mí me dice que él no entiende la ley. La ley te dice que ames a Dios sobre todas las cosas
eso no es muerte. Pero si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, ese mandamiento que es para vida se te convierte en muerte, y eso lo dice Pablo en el mismo capítulo de Romanos 7. El mandamiento que era para vida a mí resultó para muerte. ¿Ok? Entonces, ese pacto que era para vida en realidad resultó para muerte. Y él dice, no es que no lo puedan obedecer, sino que no lo quieren obedecer. Después él se incluyó, no es que yo no quiero, no es que no pueda, sino que no quisimos. La pregunta es, ¿cuándo a nosotros se nos dio el antiguo pacto? Eso sucedió 3.500 años atrás. ¿A quién de los gentiles se le dio el nuevo pacto? Y mucho menos en el siglo XXI. Por otro lado, dice que no es que no pudieron, sino que no quisieron. Bueno, pues la misma Biblia, y a mí me gustaría que citara textos reforzando su filosofía, porque él dice, no es que no pudimos, sino que no quisimos. Pero la Biblia dice, es imposible que la carne se someta a la voluntad de Dios, porque no puede, porque no puede, ni siquiera se puede. Entonces, no se puede. La Biblia dice no se puede. Si él dice que es diferente, me gustaría que diera textos. Y de lo que él diga, que dé textos, por favor, porque es mucha filosofía. Tiempo. Ok, ahora te toca a ti 3 minutos, Adolfo. Ok, bien. A mí me gusta conversar, pero de verdad que no se me levante falso testimonio, y sobre todo tan grave, porque el que esté en el antiguo pacto está bajo maldición. Está bajo maldición. Por favor, o sea, yo entiendo que quieren refutar, y yo les puedo presentar diapositivas. Si Peregrino quiere, yo tengo aquí por lo menos 400 páginas de este tema. O sea, si él quiere que cite, pero yo tengo que citar adecuadamente, lo puedo hacer. Ahora bien, si yo le preguntara a Peregrino, en el Nuevo Testamento, ¿no es necesario amar a Dios sobre todas las cosas para ser salvo? Si me responde que no, tendríamos un gravísimo problema. Si me responde que sí es necesario, obviamente es lo que dice el Antiguo Testamento en la ley filial. Es obviamente la relación con Dios. Todavía tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, obvio. Ahora bien, el otro problema principal que estoy viendo acá, a ver si recuerdo lo que dijo, porque dijo varias cosas que hay que puntualizar, pero no me va a dar tiempo, es el siguiente. En el tema de los mandamientos, en el Nuevo Testamento, ¿podés salvarte sin amar a Dios? Tendrías que pensarlo. ¿Sí? ¿Podés salvarte sin amar a Dios? Por supuesto que no podés ser salvo si no amas a Dios. Podés decir que crees en el Mesías, pero eso no va a ser suficiente si no amas a Dios. Porque los demonios creen en el Mesías y no aman a Dios, no le obedecen. Son montones, miren, en el Nuevo Testamento son más de 50 mandamientos del Nuevo Testamento que ya están en la Tanaj. Y Jesucristo mismo lo dijo. Él venía a hablar las palabras de su Padre, que es Dios. Entonces, si en el Nuevo Testamento se puede pecar, si te pueden acusar de pecado en el Nuevo Testamento, obviamente la ley todavía está vigente. Porque sin ley no se puede pecar. Eso ustedes mismos lo han dicho en algunas ocasiones tratando de refutar. Sin ley no se puede pecar. Si podés pecar hoy en día es porque está la ley. ¿Qué ley? Es la misma. Ustedes dicen que es la ley del Mesías, que es la ley de Cristo, que es la ley, no sé. Pero es la misma. Solo falta distinguir exactamente cuál ley es. Pero de que están bajo una ley, bajo la que pueden pecar y bajo la que se les puede acusar de pecado, bueno, eso ya es indistintivo. Se acabó, ¿no? Tiempo, me toca a mí. Bueno, hay textos que son, como digo, muy claros y no
no podemos tampoco estar hablando con pura filosofía. Como digo, uno tiene que hablar con los textos. Yo te prefiero hablar con los textos. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Porque ahora tú le referías como que entonces si no lo menciona en el Nuevo Testamento, ¿se quiere decir que puedo votar con mi hermana, con esto? No. Tiene que ver con el amor. La Biblia habla de fornicación. Todo sexo que tú tengas fuera del matrimonio, ¿qué es? Fornicación. Eso me dice a mí que yo no puedo acostar ni con mi hermana, ni con mi mamá, solamente con mi esposa, Adolfo. Eso es una ley. Y te digo, no es que no hay ley, sino que es ley, yo digo, es una ley más exigente. Para mí, lo que tenemos que hacer como cristianos, en cuanto a correcto o incorrecto, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es más exigente. Es otro que dijiste, de que quisimos, no es que no podemos, es que quisimos. No, no, Adolfo, no. Tú tienes la necesidad de decir eso porque por la cosmovisión que tú tienes. No, aunque quisieran, no se podía y nadie puede. Estarías poniendo a alguna persona o no sé quién en el mismo puesto de Jesucristo. Jesucristo fue el único ser humano, estando en carne, que pudo cumplir la ley. Nadie más. Aunque quisieran, no se puede. Entonces, ese argumento de que es que no quisimos, no. Aunque quieras, no la vas a poder hacer. Es así de sencillo. Por eso es lo que dijo el Peregrino. Dice que la ley que es buena, santa, que era para vivificar, o sea, era para vida, resultó para nosotros muerte, porque como estamos en esta tendencia, naturaleza pecaminosa, aunque quisiéramos, no la podemos cumplir ni satisfacer. Por eso Dios nos dio el plan de salvación para vivir en un nuevo pacto con la ley que es dada por el mismo Dios, pero más exigente. Por eso te expliqué y te di varios ejemplos de que no es la misma ley. Por eso estoy de acuerdo con Peregrino desde el punto. No es la misma ley que dice que Él va a poner en sus corazones, porque es más exigente, mucho más. Ahora, Gálatas 3:12 dice, la ley no es de fe. ¿A qué ley se refiere esta? La misma que dice Éxodo, que se lo dio a Moisés, que fue en tablas de piedra. Dice, no, eso no es de fe. Fue dada, añadida a causa de las transgresiones, para que el hombre sepa que está en pecado y sepa que está haciendo algo que a Dios no le agrada. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nadie puede vivir por las obras de la ley. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Allá está hablando de promesas. Dice, de ninguna manera. Una cosa es la promesa y otra cosa es la ley. Porque si la ley pudiera vivificar, e incluso te está diciendo que esa ley que es buena dada por Dios, no te puede vivificar. No puede. No nos puede dar vida, aunque es buena de parte de Dios. No nos puede dar vida. Por eso no estamos bajo la ley. Tú dices, no estoy bajo la ley. Pero como dices, tus acciones y tu forma de expresarte y tu forma de proceder, me estás diciendo que sí. Como que yo te diga, yo no soy panadero, pero voy todos los días a hacer pan. No, yo no soy panadero, pero voy todos los días haciendo pan. Soy un panadero, aunque mi boca diga lo contrario. Por eso es que decimos, no es que queramos levantar falso, no es que queramos decir nada, decirte algo malo en contra tuya, no, son tus acciones lo que nos dice que tú, bueno, ahora has usado un vocabulario un poco diferente, ¿no? Y has dicho que sí hay ley de Cristo, has dicho que no estamos bajo la ley, pero en otras exposiciones tuyas dicen, no, sí estamos bajo la ley, que la letra no mata, que sí tenemos que cumplir la ley. Porque, repito, es dada por el mismo Dios, pero no es la misma ley. Dice, luego la ley fue contraria es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y sabemos que por la ley nadie se puede justificar. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Como tú dijiste, ya no tenemos ese peso, esa presión, tengo que cumplir porque si no me condeno. No, ya no. Lo que tengo peso es de satisfacer a ese Cristo que dio la vida por mí en su nuevo pacto, en sus estatutos, en sus leyes, esforzándome cada día en cumplir lo que yo veo estipulado en el Nuevo Testamento y en lo que humanamente, que ya dije, que no puede hacer, porque indudablemente todo ser humano, tú, yo, peregrino y todo, en algo no le vamos a satisfacer a Dios, porque somos pecadores. Y ahí entra la gracia de Cristo, pero siempre obviamente esforzándonos, porque Dios va a ver ese esfuerzo y Dios ve el que no se esfuerza. Se acabó el tiempo. A ver. Que le toca a Adolfo otra vez, porque pasé justo. Sí, de hecho, no, solo para mencionarte, hacerle favor al hermano, dice Jaime Guzmán que si puede entrar para emparejar, pero yo creo que no tenemos tiempo. Lo que pasa, yo lo haría, pero es que ya no me queda mucho tiempo.
y yo tengo que ir a atender a mis hijos. Si no, tengo que hacer unas 2 intervenciones más de los dos y ahí cerramos. Disculpe, si no lo hubiera dejado, hubiera sido interesante, pero no quiero, para que ya te solo que 2 minutos y ya. Adelante. Yo también tengo un diálogo ahorita con Natán Rocha respecto a este tema. Se me juntaron las dos cuestiones. Mira, quiero decir algo utilizando mi tiempo, ¿no? Sí. Yo he cometido muchos errores y también he ofendido, lo cual precisamente es lo que no se debe hacer. Quiero hablar con todos, que dialoguemos, pero que salgamos igual, o sea, como amigos, pues, que no sea esto causa de enojo. Porque si yo estuviese equivocado y ustedes siendo sabios y teniendo la razón, tendrían que tenerme paciencia, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. O sea, si ustedes son los que tienen la razón, tendrían que tenerme paciencia. Y en el caso de que yo tenga la razón, pues soy yo el que tiene que tener paciencia a los demás. Así que no es nada personal, Peregrino, ni cosa parecida, te lo digo así, porque si vamos a estar discutiendo con las personas para tomar esto a nivel personal o insultarlos después, no estamos edificando absolutamente nada. Ahora bien, yo en este tema, a ver, es Deuteronomio 30, que dice, este mandamiento que te ordeno no está lejos de ti, ni está en el cielo. Cúmplelo porque no es difícil para ti. Precisamente ese es mi punto. No quisimos cumplirlo. Y Peregrino dice, pero nosotros nunca estuvimos en el antiguo pacto, eso fue hace 3.500 años, eso no nos compete a nosotros. Pero resulta ser que si Peregrino hoy en día no cree en Cristo, ¿qué pasaría con él? Se le aplicaría la ley, tendría que morir. Entonces, si estamos bajo el antiguo pacto, si no creemos en Cristo. Si no creemos en Cristo, estamos legislados por el antiguo pacto. Incluso el pacto en ese sentido está vigente. ¿O qué pasa si una persona budista, por ejemplo, que no cree en Cristo, cumple todos los mandamientos o la mayoría de los mandamientos? ¿Qué creen ustedes que pasa con esa persona? No se puede salvar. La muerte va a llegar a él, la muerte primera del cuerpo y la muerte segunda que dice Apocalipsis también, ¿no? O sea que sí. Sin Cristo estamos en el antiguo pacto y tenemos que morir. Con Cristo ya no estamos en el antiguo pacto y lo que yo en lo personal quiero es agradarlo cumpliendo la mayoría de mandamientos que yo pueda o quiera cumplir. Eso es lo único que yo hago. Si yo celebro Shabbat para Cristo, que ya me salvó, yo estoy haciendo lo más correcto posible. O sea, realmente no puedo estar bajo maldición ni bajo la ley. Estar bajo maldición es estar sin Cristo, hermanos. Comprendamos esto. Pero si yo tengo a Cristo, como Él es mi Padre, yo lo voy a agradar, yo lo voy a honrar. ¿Sí? Eso nada más. Mira, ahí es que te digo, ¿sí? Primero dijiste que sí estamos, y ahora dijiste que no otra vez, pero bueno. Dale, Peregrino, entonces 3 minutos. No, déjame aclarar esos 10 segundos. Es que se ve una contradicción. Déjame aclarar eso. No, de tu tiempo. Aquí hay dos anotaciones. No. Primero. No, sé justo. Le toca a Peregrino y ahí tú puedes aclararlo y tu otro tiempo. Pero hiciste el comentario. Pero es un comentario de 5 segundos nada más. Arrepiente. Sí. Pero yo no estoy diciendo que estamos bajo la ley en algún aspecto, sino en otro. No es lo mismo. Okay. Adelante, Peregrino. La ley es la ley y estar bajo la ley es estar bajo la ley. Bueno, es una característica, tristemente, Adolfo, yo no sé realmente si tú te das cuenta, ahora sí que a veces dices una cosa y luego te retractas y como que si no pasó nada. A veces yo veo, no puedo ver todos tus programas, a veces yo veo un poco, y dentro de lo que yo vi, en el que hablaste de la ley de Cristo, incluso tienes el texto de Corintios 9:21, que según tú ibas a hablar de eso, jamás leíste el texto, jamás lo abordaste, jamás lo explicaste, y dijiste que la ley de Cristo no existe y que nunca ha existido, y eso está en tu video. Y aquí vienes a decir lo contrario. Tienes que ser consistente y tienes que ser serio, Adolfo, esto no es un juego. Yo sé que tienes por ahí algunos intereses, pero yo creo que la palabra de Dios está por encima de todo.
Por otro lado, se fue Luis, no sé si se me olvidó decirle que me ayudara con el PowerPoint en lo que regresa. Tú dijiste que si yo no creo en Cristo, entonces la ley me aplica y entonces me condena. Pues déjame decirte que no, porque en el nuevo pacto, aunque tú cumplas la ley, si tú no aceptas a Cristo, de todas maneras estás perdido. Pero si tú no crees en Cristo, la persona va a ser condenada por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no por no cumplir la ley. Y eso está escrito. Entonces, no entiendes, no alcanzas a entender, Adolfo, no sé de verdad lo que es una ley. Luis, andas por ahí, ayúdame con el PowerPoint, por favor. Sí. Para explicarle aquí lo que es una ley al licenciado, porque de verdad. Dale. Ok, nosotros tenemos el mismo mandamiento, no matarás, no matarás. El decreto en Argentina son 20 años sin derecho a fianza. En México serían 15 años con derecho a fianza. Esto de aquí, Adolfo, aunque sea el mismo mandamiento, ya la hace una ley diferente. No es la misma ley. Y esa es la confusión que tú tienes. Que como tú ves en el Antiguo Testamento no matarás y en el Nuevo no matarás, dices, pues la ley del Antiguo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento. No, porque si un argentino viene a México a querer hacer cumplir la ley de Argentina en México, le van a decir, no, esta ley no es de Argentina, aquí estás en México. Por lo tanto, la ley del Antiguo Pacto es del Antiguo Pacto y la ley del Nuevo Pacto es del Nuevo Pacto. Y lo que tú no entiendes es cómo se cumple. ¿Cómo la cumplimos? Romanos 8:4 te dice que Cristo venció al pecado para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. El cumplir la ley te lleva a una justicia, pero dice que Cristo, y está escrito, aunque levantes las cejas, que la justicia de la ley se cumple en nosotros los que hemos creído. Así que bueno, ahí te dejo. Excelente. Sí. Adolfo, 3 minutos. A ver, poner un ejemplo de dos países diferentes con la misma ley pero diferente disposición de la misma es un gran error porque no estamos hablando de dos dioses diferentes en la palabra. O sea, tu ejemplo se quedó muy ambiguo por esa razón, hermano. Porque no estamos hablando de dos dioses. En cambio, en los dos países hay dos presidentes. ¿Sí? ¿O no? No, es el mismo presidente el de México que el de Argentina ahora. Ok, bueno, si lo quieren ver así, son dos personas diferentes y son dos seres humanos diferentes que incluso se contradicen entre sí. El Mesías no contradice a Dios porque el Mesías es Dios. ¿Cómo podría contradecirse a sí mismo? Eso es ontológicamente inexacto. ¿Qué más dijiste? Bueno, la ley de Cristo, yo dije, no existe porque la cosmovisión de ustedes es que esa ley, básicamente, y por el ejemplo que diste de los dos países, esa ley es diferente a la otra. Ese es el problema. No matarás en el Antiguo Testamento es igual a no matar en el Nuevo Testamento, porque está escrito en el Nuevo Testamento y los asesinos y los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Eso es lo que dice, literalmente. Eso creo que es 1 Corintios también, o 2. Si sos asesino, adúltero, fornicario, ¿vas a entrar al reino de los cielos? No. El Antiguo Testamento dice que si sos asesino, fornicario, adúltero, vas a morir. Es la misma cosa. Lo único que cambió fue no vas a morir si no cumples todo. No vas a morir si no cumples todo. Eso fue lo que cambió. ¿Sí? Entonces, es ahí donde yo tengo un poco de razón al decir la ley de Cristo no existe, porque ustedes piensan que Cristo y Dios son diferentes, son contrarios. Como pusiste el ejemplo de aparentemente el mismo presidente de México y de Argentina. Es que son dos. Se odian, se contradicen, no les importa lo que diga el otro. El presidente de Argentina no te va a decir, no, yo hago lo que el presidente de México me dice que haga, no. Pero Jesucristo sí dijo eso. Jesucristo sí vino a hablar las palabras del Padre. ¿Por qué? Porque son Dios. No son dos dioses, ni tres dioses. Sin embargo, son dos personas que son Dios. ¿Se entiende la idea?
Entonces no es que yo me contradiga, pero hay que ver el enfoque, obviamente, que yo apliqué cuando dije eso, y es ese. No son diferentes, por lo tanto la ley de Cristo no existe, pero la ley de Dios existe. Cristo es Dios, por supuesto que existe la ley de Cristo en ese sentido, pero no como diferente, como ustedes lo plantean, porque ustedes lo plantean de una forma muy atípica, debo decir, muy rara, muy extraña. ¿Sí? Negando así algunos pasajes del Nuevo Testamento, en donde Cristo dice, yo no hablo por mí mismo. Y ustedes tienen a Cristo hablando por él mismo, ¿no? Tiempo. Yo solo voy a hablar un minuto, nada más. Y les voy a dejar 2 intervenciones más a cada uno y ahí tengo que irme. Okay. O sea, vuelvo a repetir lo mismo. Adolfo, otra vez, al principio me dijiste, no, sí hay. Ahora vuelves a decir que no hay ley de Cristo. Incluso en una programación tú dijiste, la ley de Cristo no existe. Existe la ley de Dios y Cristo es Dios. Eso es una contradicción o un revoltillo tan, hermano, o existe la ley de Cristo o no. Si Cristo y tú crees que Cristo es Dios y esa ley que tú tanto defiendes es de Cristo, que es Dios, pues sí hay ley de Cristo. Yo entiendo tu punto, pero no digan que es diferente. No, yo creo que lo que pasa es que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, Dios lo que hizo fue, o Jesús lo que hizo fue, dejarnos saber más acerca del mandamiento. No es que es otro mandamiento. Porque, como te dije, antes no adulterarás. Tenías que acostarte con una mujer. Ahora es, si la miras, también adultera. Es más exigente. Así de sencillo. Yo solo puedo darte un ejemplo. Pero tú tienes que parar de decir que no hay ley de Cristo porque te contradice y se escucha como un disparate, discúlpame. O hay o no hay. Sí hay. Claro que sí hay ley de Cristo. La Biblia, Pablo mismo lo menciona. Si tú sobrellevas las cargas de los unos con los otros y si encuentras un hermano en una falta, restábale con espíritu de mansedumbre, de esa manera cumple la ley de Cristo. Entonces dices, no hay. Entonces el problema de las personas como tú que quieren decir que lo antiguo está vigente todavía y aplica para el cristiano, es que tienes que contradecir directamente los textos, así, neto. La letra mata, la Biblia no mata. Bueno, ya no, ahí lo voy a dejar porque no quiero dar mucho. Adelante, Peregrino, 3 minutos. Sí, ayúdame con el power, por favor. Bueno, ratifico lo que dije. No, pero me toca a mí, ¿no? No me toca. No, Peregrino. No, porque él habló nada más 2 minutos. Por eso, pues me tocaría a mí hablar 2 minutos también. 1.5 minutos. Dale, déjame con la Peregrino. Es lo justo. Ok. Vuelvo a ratificar. Se habló de la ley y Adolfo habla del legislador. El legislador, él puede cambiar la ley a la hora que le dé la gana, porque él es el legislador. Dios es uno y Dios le dio el antiguo pacto al pueblo de Israel y dio el nuevo pacto en Cristo Jesús a la humanidad. No hay diferencia, claro que sí, aunque son 2 leyes, son 2 legisladores, Moisés y Jesús. Son 2 sacerdocios, Leví, Aarón y Melquisedec. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Una ley escrita en piedra o una ley escrita en corazón. Una ley que conllevaba sacrificios de animales. Una ley donde hay un solo sacrificio y con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados para siempre. Hebreos 10. Templos físicos para poder legislar la ley de Moisés. El cielo mismo donde entró Jesús al lugar santísimo como percursor. Entonces, si solamente en la ley de Argentina y la ley de México, aunque sean 2 presidentes, estamos hablando de la ley es diferente, aunque sea el mismo mandamiento, pues cuánto más con todos estos cambios, esta ley no va a ser diferente la una a la otra. Es imposible que una ley terrenal se pueda legislar con temas espirituales y celestiales. Son 2 leyes completamente diferentes, lo cual tenemos la ley de Moisés y tenemos la ley de Cristo. Ahora, rápidamente, si me da tiempo, ¿qué pasa si nos traemos la ley del antiguo pacto al nuevo pacto? ¿Qué pasa si nos traemos la ley al nuevo pacto? En el nuevo pacto está escrito que Cristo venció al pecado. Está escrito que Cristo venció la muerte. Cristo venció los decretos, Colosenses 2:14, y Cristo quitó la ley, Efesios 2:15. ¿Dónde está tu ley del antiguo pacto? ¿Dónde está la ley del antiguo pacto?
Romanos 7:8 dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y Cristo vino a vencer el pecado. Si tú quieres seguir viviendo en el antiguo pacto y tú te quieres seguir rigiendo también bajo el pecado, bajo la ley, bajo los decretos, bajo los mandamientos y bajo la muerte, esa ya es decisión tuya. Pero aquí Cristo acabó con todo. Por eso en Romanos nos dice que la justicia que demandaba esta ley se cumple en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Por eso es que en el nuevo pacto se puede cumplir la voluntad de Dios, llevando a cabo todos los mandamientos del antiguo pacto bajo la ley del amor. Bajo la ley del amor se cumple toda la ley que demandaba el antiguo pacto, que es algo que usted no se entiende porque es obvio que el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Tiempo. Bueno, la diatriba ahí está de más. Solo déjame la diapositiva, por favor, está interesante. ¿La dejo? Sí. Está buena. A ver, Peregrino, solo pasame los mandamientos para el nuevo pacto, por favor. O sea, lo que hiciste antes, si me haces favor. Perdona la ley. Sí, exacto, ahí está. Bien. A ver. Todo Adolfo, lo que dijiste. Espérate, disculpe que interrumpa. Antes de que empiece, va Adolfo, Peregrino, Adolfo y Peregrino y se acaba. ¿Ok? Bien. Adelante. Todo el tiempo otra vez, 3 minutos. Todo lo que Peregrino estaba hablando es correcto en el sentido del pacto. Esto es pacto, sí, es verdad. Los mandamientos del antiguo pacto eran muertes si no los cumplías todos. Tenías que cumplir los decretos, los estatutos, los mandamientos, todo, absolutamente. Es verdad. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, si no cumplís un mandamiento de todos o un decreto de todos, ya no vas a morir, porque por eso tenemos abogados. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, si podés vivir sin creer en el Mesías, no. Tendrías que morir, precisamente. Porque la ley, estás bajo la ley porque la ley dice muy claramente desde Génesis 3:15 que la solución es un Mesías. Alguien que aplastara la cabeza de la serpiente, y eso es ley. Por eso estás bajo la ley. Por eso yo dije, estás bajo la ley, porque si no crees en el Mesías vas a morir. Y él dice, por no creer, claro, pero eso es la ley. Precisamente también eso nos ejemplifica la serpiente de bronce. Y eso es ley también. Entonces sí, si no crees en el Mesías, estás bajo la ley. Ahora, en el nuevo pacto, los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, todo esto tiene que ver con la ley, no van a poder entrar al reino de los cielos. A no ser que me digas que en el Nuevo Testamento podés abstenerte de amar a Dios, podés matar, podés adulterar, podés fornicar. Si me decís que en el Nuevo Testamento podés hacer eso sin pecar, te doy la razón. Pero en el Nuevo Testamento, obviamente, si haces todo eso, no sos un hijo de Dios y no vas a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, la ley continúa, pero el pacto no. Entonces yo sé que es complejo de explicar esto al final es complejo, yo sé que Peregrino hace sus diapositivas y todo este tema, pero aquí hemos tocado tantos puntos que nos alcanzan como para 10 programas, hermanos. Entonces, si en el Nuevo Testamento, es obvio que no vamos a resolver todo el tema, yo simplemente estoy a memoria tratando de responder porque me gusta la práctica, me gusta ejercitar la mente, ahí me va durmiendo de pronto por la edad o por lo que sea. Pero esto es lo que yo les puedo exponer y con todo el respeto que se merecen, de verdad no quiero discutir ni quiero salir mal. Yo nunca he querido pelear con nadie. Lamento que con Gabriel estemos en lo que estamos, pero con él sí es un poquito más complejo. Entonces, bueno, ahora, si nosotros en el Nuevo Testamento no vamos a entrar al reino de los cielos precisamente por los pecados que señala la ley, entonces quiere decir que efectivamente nosotros tenemos que cumplir todavía una ley, y esto, a pesar de todo, es salvífico porque la fe
sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. Tiempo. Peregrino, una vez más, va a hablar Peregrino. A ver, ¿quién habla primero? Creo que primero habla Adolfo, ¿verdad? Si te va a hablar Peregrino, vas a hablar tú, Adolfo, otra vez y termina Peregrino. Porque ya no voy a intervenir yo, voy a dejar que Peregrino hable. Adelante. Ok. Bueno. Oh, espera, disculpa. A las personas que quieren entrar, hay muchas personas, pero yo me tengo que ir, entonces no vale la pena dejar entrar porque ya me tengo que ir. Disculpen, para la próxima. Voy a tratar de hacerlo todos los lunes, así abierto. Solo una cosa le quiero preguntar a Peregrino. No sé si le interesa a Peregrino ir a mi canal y apoyar a Natán Rocha y dialogar ahí. No puedo. No te da tiempo aquí. Bueno, adelante, Peregrino, 3 minutos. Sí. Ok. Volvemos a lo mismo. Dice que si no cumplimos la ley del antiguo pacto, entonces no podemos salvarnos aunque creamos en Cristo. Bueno, es que aquí está el tema de los dos pactos que no se entiende. Bajo el antiguo pacto se llamó al pueblo a cumplir la ley, aunque esta ley nunca fue para justificación. No hay un solo texto, no hay una sola persona que la Biblia registre que fue justificada por cumplir la ley o los mandamientos. Ahora, en el nuevo pacto, Cristo cumple la ley. Y cuando Cristo cumple la ley, la persona que viene a creer en Cristo es justificada del pecado. Los judíos por quebrantar la ley y los gentiles por vivir una vida desenfrenada, no por estar bajo la ley. Y eso lo habla Romanos 1 y 2. Por otro lado, cuando uno viene a creer en Cristo, y es algo que se le pasa a mucha gente, sucede la regeneración, el nuevo nacimiento. Que este nuevo nacimiento y esta regeneración no se dio en el antiguo pacto, por eso la gente del antiguo pacto no podía cumplir la ley. Bajo el nuevo pacto, ¿por qué podemos cumplir la voluntad de Dios sin observar estrictamente la ley de Moisés? Porque somos justificados del pecado, y una vez justificados, dice Romanos, es justificado para siempre. No es que hoy estás justificado y mañana te condenas, pides perdón y vuelves a estar justificado. No funciona así en el nuevo pacto. Somos justificados, y por el nuevo nacimiento y la nueva naturaleza que Dios nos da, y porque pone su espíritu dentro de nosotros, que todo esto no sucedía en el antiguo pacto, es por eso que podemos vivir en el espíritu. Y vivir en el espíritu es vivir bajo la voluntad de Dios. Y vivir bajo la voluntad de Dios es vivir cumpliendo todo lo que Él le demandó al pueblo de Israel en el antiguo pacto, sin necesidad de ponerse bajo el antiguo pacto. Estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la libertad. Nosotros podemos decidir, pero esa decisión tiene que ser de acuerdo a lo que ya también está escrito. Y Luis, con todo respeto, no tenemos ya una naturaleza caída en el sentido de que el pecado se enseñorea de nosotros. Romanos 6 todo nos dice que hemos muerto al pecado y que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el nuevo nacimiento es lo que se les pasa por alto y es lo que nos habilita para poder vivir la voluntad de Dios sin ponernos bajo el antiguo pacto. Tiempo. Bueno, yo no iba a hablar, pero solo voy a aclararle algo que dijo el Peregrino ahorita. No, yo lo que dije, yo no dije que el pecado se enseñorea de mí, no, yo no practico el pecado. El cristiano, el nacido de nuevo, no practica el pecado. Yo lo que dije es que nosotros, eso nadie lo va a poder negar, estamos en una naturaleza pecaminosa que con la tendencia a pecar, pero si somos guiados por el Espíritu, obviamente nosotros no vamos a aborrecer el pecado. O sea, a eso me refería. No es que todavía se enseñorea el pecado, no. Gracias a Cristo, no. Y tratamos de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Solo quería aclararlo. Gracias por el punto. Adelante, Adolfo. Estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo Peregrino. Es que solo hace falta puntualizar algunas cosas. El tema es largo y cada punto sería también de varios minutos de explicar. A ver si podemos ponernos de acuerdo aquí.
En el Nuevo Testamento, un asesino, un fornicario, un violador, que no se arrepienta, ¿puede ser salvo? No. Por lo tanto, le aplicó la ley. ¿Por qué? Porque puede creer en Jesucristo, Jesucristo existe, murió por mí, todo lo que quiera. Pero realmente la fe que está teniendo es una fe que dice que es un cadáver de fe, es una fe muerta. O sea, no pueden decirme que un verdadero hijo de Dios va a estar matando, fornicando, adulterando, violando, etc. No pueden decirme eso. Y si me dicen que es hijo de Dios, al cometer eso, deja de ser hijo de Dios, se le aplicó la ley. Literalmente, porque no puede Cristo salvarle si no tiene una fe viva. O sí, o lo va a salvar a manera calvinista. Yo te elijo y vos vas a ser salvo y se acabó. No, no funciona de esa manera. Por lo menos yo no soy calvinista. Entonces, ¿cómo podemos nosotros armonizar las ideas? ¿Cómo podemos armonizar la teología? No estamos bajo ese pacto. Es el pacto el que te dice el que no cumpla todo esto, vivirá o morirá dependiendo de lo que haga. Si obedece, vive. Si no obedece, muere. Hoy en Cristo Jesús, yo me voy a señalar a mí mismo, trato de cumplir todos los mandamientos de Él, porque yo le estoy agradecido a Él por salvarme de lo que yo no podía hacer por mí mismo. Esto es precisamente el tema del Shabbat, las otras fiestas, lo que ustedes quieran, sin sacrificios que sí eran sombra. Los sacrificios eran sombra, la circuncisión yo la sigo manteniendo como sombra. Ahí por ahí voy a invitar a Raíces Hebreas a que me explique por qué me tengo que circuncidar para celebrar Pesaj, pero me resisto rotundamente, honestamente, a circuncidar. Como quiera que sea, ya tienes padrino. Pues ya me dijeron que me pagan los $1,000 y todo el tema, o sea, pero si yo veo esto y si la Biblia dice que esto es una sombra que ya no, y tengo buenos argumentos en contra de la circuncisión, debo decir, pero por lo demás, ¿cómo puedo estar yo bajo maldición? ¿Cómo puedo yo estar en desgracia? ¿Cómo puedo yo negar la gracia cuando yo no niego al Mesías? El Mesías no es 99% salvación, por cierto. Es 100%. Es el 100%. Pero dígame usted, ¿cómo es que se puede identificar a un verdadero hijo de Dios si éste no obedece a Dios? Porque donde lo vean borracho en algún lugar, van a decir, ¿y este tipo qué? Y si el borracho te dice, yo estoy bajo la gracia, por eso no tengo que cumplir el mandamiento, ¿qué le van a decir ustedes? Tiempo. Ay, ya, Adolfito, bueno. Le toca para no voy a decir algo porque va a ser justo, no voy a decir nada. Adelante, pero de ahí acabamos, con Peregrino acabamos y ahí uno se despide. Adelante. Bueno, te metiste en problemas, Adolfo, te van a hacer que te circuncides y sigues por ese camino. Ay. Ok, bueno, volvemos a lo mismo. Cuando yo hablé de creer en Cristo y de nacer de nuevo, te da una naturaleza para que tú entiendas y puedas cumplir su voluntad. Cuando yo hablo de cumplir su voluntad, ¿quién está hablando de ir a pecar, de ir a robar, de ir a matar, de ir a fornicar? ¿Quién está hablando de eso? Cuando hablamos de hacer su voluntad, y te lo dije, es cumplir dentro de su voluntad también todo lo que se le mandó al pueblo de Israel. Ahora, tú hablaste de un borracho, un cristiano que fue a una reunión y se emborrachó. ¿Será que por eso pierde su salvación? Pero está pecando. Porque si peca, se pone bajo la maldición de la ley. Ahora, en el nuevo pacto tenemos una ley donde Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, quitó el acta de los decretos, o sea, la ley no te puede acusar, y quitó la misma ley. ¿Cómo dentro del nuevo pacto se va a acusar a alguien de pecado? En ese sentido. Ahora, si la persona se emborracha y se sigue emborrachando, eso ya se llama practicar el pecado. Y los que practican el pecado son los que no van a heredar el reino de los cielos. Por otro lado, termino con esto bien rápido. Se dice del sábado. El sábado, si yo quebranto el sábado,
bueno, si lo hago en ignorancia, de repente no peco, pero de repente dicen que si uno no lo guarda, si pecas, pero que si pecas, de todas maneras te vas al cielo, y también ahí hay una ensalada de cosas. Bueno, el cuarto mandamiento es un mandamiento dentro del decálogo que tiene el mismo peso de todos porque también tiene un decreto de muerte. Quiere decir que si una persona quebranta el sábado cada 8 días, aún así se va a salvar. Bueno, ¿qué pasa si una persona adultera cada 8 días también? ¿Cuál sería la diferencia si los dos son mandamientos, si los dos tienen el decreto de muerte? La diferencia es la ignorancia. Pero ¿cuál ignorancia? Ignorancia es cuando te dan... Para no guardar no interrumpa. El mandamiento se te da para que lo cumplas, no para que si quieres cumplirlo. Una vez que se te dice, este es el mandamiento, tienes que cumplirlo, tienes que cumplirlo. No es decisión si quieres o no quieres cumplirlo. Si tú te pones bajo la ley, dice Romanos 7:1 que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive. Así que si te pones bajo la ley, te pones como un súbdito de la ley para guardarla en su totalidad. Tiempo. Bueno, ahí se acabó. Okay. Le agradezco también a los dos, y yo también lo hago, para nadie una sorpresa. Pues ni tanto yo como Peregrino estamos de acuerdo en muchas cosas con Adolfo. Adolfo no está de acuerdo con cosas con nosotros. Y esto solamente es para demostrarle que uno puede tener charlas con personas que no compaginan, porque no, eso no es una sorpresa para nadie, sin necesidad de descalificativo, ni insulto, ni de despreciarte. Simplemente mi intención, por lo menos mía, fue, si hablo con Adolfo, es pues ayudarlo en lo que yo creo que él está equivocado. Y también Adolfo ha querido ayudarnos en lo que él considera que estamos equivocados. Y ese es el punto. Entonces, las personas que escuchan van a tomar su decisión, pueden ver el video, el argumento de uno, el argumento del otro, y orar a Dios, ¿no? Que nos revele la verdad, porque nadie es dueño de la verdad, y esto lo hago, ¿no? Las cosas sí se pueden hacer diferente. Sí se puede tener diálogo, discrepamos sin necesidad de portarse como unos mundanos y unos viles patanes como muchas personas. Le agradezco a los dos, bendiciones. Ahí le doy un minutito a cada uno para que se despidan. Adelante, Adolfo. Bueno, no, gracias por dejarme subir. Y precisamente ese es el punto, ¿no? O sea, tenemos que tratar de edificar. Definitivamente yo no soy perfecto, ni tengo la verdad absoluta, podría estar equivocado en algunas cosas, que de hecho así puede ser. Sin embargo, intento servirle a Dios con todo. Y ese es el punto, ¿no? O sea, por eso es que estoy tratando la manera de dialogar y de que las personas entren en razón. Y esto no se trata de destruir, aquí no se trata de Adolfo destruyó a Peregrino, o a Luis, o Adolfo refutó a los dos, ni tontería parecida, sino que algo será de lo que dije que les pueda quedar a ustedes en su corazón, y lo mismo a la inversa. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, de verdad, sinceramente. Entonces, gracias. Y pues bueno, digo lo mismo, oremos para que podamos ir comprendiendo poco a poco el tema. Y si me quieren acompañar los hermanos que están acá, ahorita voy a ir precisamente a hablar del mismo tema, pero con otra perspectiva, con Natán Rocha, que sabe hebreo y no sé qué más sabe, y es prosélito de los judíos, en fin, a ver qué me dice. Si me quieren acompañar, ya en 10 minutos empiezo. Ok, adelante, Peregrino. Sí, bueno, te doy gracias también, Luis, por la oportunidad que nos das aquí de subir y compartir. Saludos a Adolfo también. Y bueno, también a todos los hermanos acá del chat. Veo aquí a Abel, que ha estado por aquí, la hermana Iris, Elvia, que se tuvo que ir por las tortillas, Hans también, que tiene rato que no nos saludábamos. Bendiciones, Hans. El Pechito, que siempre andamos por ahí en el chat, nos saludamos, me visita el canal. Bendiciones a todos. Y pues aquí estamos compartiendo, estamos exponiendo lo que consideramos que es correcto dentro de las escrituras. Y bueno, bien lo dice Adolfo, creo que nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, pero tenemos una convicción, y
y tenemos una conciencia que nos lleva a expresar lo que creemos y entendemos en las escrituras y que pues es lo que defendemos, ¿no? Entonces, pues gracias a los dos, que el Señor les bendiga y gracias por la oportunidad y pues nos veríamos en alguna otra oportunidad por ahí. Gracias, Luis. Bendiciones. Cuídense mucho. Hasta luego.